el examen ya fue enviado. Voy a revisar algunos temas. Perdón, voy a prender mi luz acá. Ya. Voy a revisar algunos temas para probablemente han sido bien explicados, obviamente, pero que a mí me parecen fundamentales para poder desarrollar bien el examen y sobre todo lo que me interesa es que les quede, son conceptos fundamentales que van a utilizar en la clínica, ¿no? O sea, hay medicamentos que van a usar toda la vida en la clínica y esos deben quedar claros, ¿ya? Voy a compartirles mi pantalla en un momento acá. Básicamente lo que voy a abrir es una pantalla en blanco y ahí he puesto un título de aquello que probablemente vaya a preguntar y lo vamos a desarrollar como decimos a mano alzada. A ver, un momentito. Em, Estamos acá. Vamos a ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con eso. A ver, no sé si, delegado, me imagino que la lista ya la tiene lista, ¿no es cierto? Si alguien quiere grabarlo, lo graba. No es necesario. Yo no lo voy a grabar, pero si ustedes quieren, grábenlo, ¿ah? Ya, ya, muy bien. Permito. Listo. Ahora, quien lo grabe tiene que compartirlo, ¿ah? Si no lo comparten, me avisan y lo jalo, ¿ya? Entonces, vamos con el omeprazol Recording primero. in progress. Muy bien, ahí estamos. Los inhibidores de bomba de protones es un grupo de drogas que van a utilizar muchísimo, ¿no? O sea, recordemos nosotros que como antiácidos en general, a ver, creo que alguien más está, pero creo que ahí tienen ya dos grabando, ¿ah? Entonces, en antiácidos es algo que van a utilizar toda la vida, sea la actividad que tengan clínica, o sea, en cualquier actividad clínica ustedes van a usar antiácidos. Y entonces, definitivamente, los inhibidores de bomba de protones no son la panacea, ¿ya? Los inhibidores de bomba de protones siempre lo van a ver de esta manera. Básicamente van a actuar sobre quién? Actúan sobre la bomba ATPasa, ¿no es cierto? Hidrógeno potasio, que es lo que se llama, ¿cómo le llaman esto? La bomba de protones, ¿no es cierto? Sobre eso. Y fundamentalmente van a disminuir intensamente la producción de ácido. ¿Cómo? Con una unión irreversible. Pregunta, pero unión irreversible. Esa unión irreversible suele durar, ¿no? Hasta que se genere. Ojo que esta unión irreversible significa que esta bomba, ¿qué significaría ahí? Si alguien quiere intervenir, intervenga, pero esta unión irreversible significa que esta bomba queda muerta, anulada, esta bomba ya no sirve ya. Entonces el cuerpo requiere 18 horas para regenerar una nueva bomba, ¿ok? Eso es importante. Entonces requiere por lo menos 18 horas para regenerar una nueva bomba, ¿ya? Entonces eso es fundamental. Entonces ustedes se darán cuenta que obviamente voy a inhibir las bombas que estén activas. Y es por eso, y ahí viene uno de los primeros datos importantes en la farmacología, los inhibidores de bomba de protones. Estamos hablando del más usado, que es el omeprazol. De ahí, ¿cuáles siguen? El esomeprazol, que es el más rápido. Este es el más rápido, ¿ok? El más rápido. Y eso es importante, porque cuando uno quiere utilizar una inhibición rápida, entonces uno tiene que tener en cuenta que el omeprazol, que es el más utilizado en el mundo, en el primer día inhibirá el 40% de las bombas, no puede más. El segundo día va a inhibir el 60%
y llegará a su 80%, que suele ser el tope casi de todas, recién al tercer día. Entonces alguien me dirá, doctor, el omeprazol no fue tan efectivo. ¿Desde cuándo estás tomando? Desde ayer. Espérate, pues, estás en 40% recién. Espérate en 3 días. Doctor, ¿y cómo puedo hacer para que el omeprazol sea más rápido? Parenteral. Obviamente parenteral llegará a 80% inmediatamente. Esto es parenteral. 80 miligramos parenteral. ¿Ok? Así viene la ampolla. Ok. Pero obviamente no te puedes poner parenteral en el ambulatorio. La parenteral lo utilizarás en la vía hospitalaria. Para eso está el esomeprazol. El esomeprazol viene a ser un análogo del omeprazol. No, lo que habíamos hablado no es un Me Too, antiguamente llamábamos Me Too's, medicamentos que eran prácticamente lo mismo, no, porque el esomeprazol tiene una ventaja. Al haber hecho, ¿no?, una modificación sobre la molécula, su su actividad en el primer día es cercana al 80%, en el caso del esomeprazol. Ventaja, ¿cómo se llama? Nexium. Obviamente el Nexium cuesta un ojo de la cara, ¿no? 14, 15 soles por, no sé, creo que menos ahora, 7, 8 soles por tableta. Usualmente es de 40 miligramos. Y tienen otras alternativas mucho más baratas, pero de menor calidad, obviamente. Entonces, miran, doctor, ¿aplica también acá? Sí, aplica. Yo he prescrito mucho estos medicamentos y tengo incluso amigos, familiares con estos medicamentos porque es muy útil en reflujo gastroesofágico, ¿no? El esomeprazol tiene mucha utilidad. Obviamente ahí tenemos el lansoprazol, el pantoprazol. Uno de los más útiles es el pantoprazol, el cual tiende a ser más para el uso crónico, pero también se puede utilizar parenteral, también tiene parenteral en la emergencia, igual, y también tienes el lansoprazol y el rabeprazol. Cada uno con algunas diferencias, ¿no? Farmacocinéticas. Lo importante es que todos tienen más o menos ese problema para iniciar, salvo el omeprazol es el más rápido, ¿ya? Lo segundo es que al inhibir y se inhiben de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la cantidad de bombas de protones que estén activas. Y en ese momento, para que estén activas, lo ideal es que haya mayor producción de ácido y eso generalmente es en ayunas. Todos deben ser idealmente tomados en ayunas y 30, o sea, más o menos 30 minutos a 1 hora antes de cualquier comida. Eso es lo ideal. Vas a tener en estómago vacío mayor cantidad de bombas de protones activas que puedan ser bloqueadas. Eso es lo importante, ¿ya? Por si acaso no voy a leer el chat, estoy escribiendo. Si quieren algo, interrumpirme, me hablan, ¿ya? Por el chat no lo voy a poder ver. Entonces, esto es importante. Antiguamente, disculpen, estoy en clase, man. Antiguamente, el omeprazol venía en una forma granulada para que esos pequeños gránulos se metieran, ¿no?, en las criptas y llegaran hacia las células oxínticas con mayor facilidad. Eso ya no es necesario. O sea, las formas farmacocinéticas de hoy se dan en las tabletas, ya no son las cápsulas granuladas antiguas. Todos los inhibidores de bomba de protones, como le decía, es ideal darlos en ayunas y tienen serios problemas cuando se abusa de ellos. ¿Por qué? Porque pueden generar, ¿no?, incremento de infecciones respiratorias. Es una causa de neumonía, es un factor de riesgo de neumonía el uso crónico de inhibidores de bomba de protones, porque al disminuir la cantidad de ácido que tú estás produciendo en el estómago, la barrera natural antibacteriana disminuye.
Otra característica de los inhibidores de bomba de protones, recuerden que son prodrogas. ¿Qué significa una prodroga? Una prodroga significa que tiene que activarse. Y su Diverso. activa, así es, muy bien, activarse. Y su activación no es como en otras prodrogas. La mayoría de las prodrogas que hemos revisado, yo les decía, tienen que activarse en el dónde, en qué paso es. En el Primer paso. primer paso, así es, por los citocromo P450, por los grupos, ¿no es cierto? Pero acá no, acá va a ser, esta prodroga va a ser fundamentalmente activada por el ácido. Entonces, segundo motivo por el cual debes dar en ayunas. Segundo motivo, ¿por qué? Porque vas a encontrar mayor cantidad de ácido cuando el paciente está, ¿no? Cuando el paciente está con el estómago vacío. Entonces va a haber una mayor, activación ideal en ayunas, además de tener mayor cantidad de bombas de protones activas para poder ser inhibidas en ese momento. Recuerden que para la mayor parte de ellas, por este efecto de que se requiere 18 horas para regenerar aproximadamente las bombas inhibidas, que ya están muertas ya, entonces para que se regeneren nuevas, es que se puede utilizar cada 24 horas estas drogas. Algunas veces son necesarias usar 2 veces al día por el excesivo producción de ácido en algunas enfermedades. Pero en la mayoría de las veces su utilidad será cada 24 horas, en la gran mayoría de las indicaciones. Entonces, el omeprazol es el más potente, el grupo más potente inhibidor de ácido. Indicaciones sobre todo en úlcera péptica, sobre todo en reflujo gastroesofágico. Recuerden que el reflujo gastroesofágico es uno de los grandes problemas del siglo XX debido a las dietas, ¿no? Las dietas que generalmente generan mucha producción de ácido, las dietas inadecuadas, a altas horas de la noche, la gente come a altas horas de la noche y eso genera reflujo, además de la obesidad y el sobrepeso que también genera que ese ángulo se abra un poco más y haya reflujo. Entonces, el reflujo gastroesofágico, el paciente durante la noche va a tener ácido que sube, incluso llega a la boca y le deteriora incluso la dentadura. Es una causa de tos crónica que muchas veces los pacientes van al neumólogo erradamente. El neumólogo le hace 1000 exámenes por gusto sin darse cuenta que esa tos crónica que tiene. Simplemente la pregunta es, ¿tose usted durante las noches o durante el día? No, doctor, siempre en la noche. Me despierta en la madrugada con tos. Ese es reflujo gastroesofágico. Algunos incluso los tratan como si fuera asma. Dicen, ah, ya, debe ser asma. ¿No? Es un diagnóstico diferencial siempre de asma, el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, prácticamente el gran tratamiento es el uso de inhibidor de bomba de protones. Y también la infección por Helicobacter pylori, el inhibidor de bomba de protones, hace que el Helicobacter pylori no pueda reproducirse directamente porque requiere ácido. Entonces, tiene una actividad supresora sobre el Helicobacter pylori. Siguiente. Los antagonistas H2, el gran problema de los antagonistas H2 ha sido fundamentalmente el hecho, ¿no? El hecho de que han perdido, perdón, se me pasó, creo. Ah, estamos acá. La ranitidina. La ranitidina ha sido un fármaco muy utilizado, ¿ok? El famoso Zantac, ¿no? Atural en nuestro país, muy frecuente. La ranitidina, ¿no? Ah, me había olvidado en el anterior. Recuerden que omeprazol, usualmente la dosis es de 20 miligramos diario hasta 40 miligramos cuando sea 20, 2 veces al día. Este es cuando sea cada 12 horas, ¿ya? Y el esomeprazol les había dicho 40. En el caso de la ranitidina, por vía oral es de 300 miligramos y por vía parenteral es de 50 miligramos cada 8 horas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque a veces hacemos el ejercicio, ¿no? De la biodisponibilidad. Si yo requiero 300 miligramos por vía oral y por vía parenteral, ¿cuánto suma esto? 3 veces al día. ¿Cuánto suma? 150. 150. Así es. Eso quiere decir que
¿Cuál es la biodisponibilidad oral? Si requiero 300. Para que llegue a 150, la biodisponibilidad es, regla de 3, 50%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se dan cuenta también ustedes, acuérdense que el parenteral siempre es el 100%. Si mi dosis que requiero parenteral es 150 miligramos, y entonces la disponibilidad es 50% por vía oral, quiere decir que necesito duplicar la dosis para que pueda llegar, y por eso que la dosis oral será 300 miligramos. Siempre hacíamos ese ejercicio, por eso lo he puesto ahora. Ranitidina, su acción es básicamente los antagonistas H2, ¿no? El receptor de histamina tipo 2. Acá los fármacos fundamentalmente eran la cimetidina, la famotidina y la ranitidina. Hace muchos años que solo tenemos ranitidina en nuestro medio. ¿Cuál ha sido el problema? Son fármacos muy útiles, la inhibición del ácido la hacen fundamentalmente en la noche, por eso que se solía dar durante la noche, ¿ok? La ranitidina se daba una sola dosis de 300 y se utilizaba crónicamente y llegaba a una inhibición que iba entre 60 y 80%. Obviamente, los inhibidores de bomba de protones eran mucho más efectivos. ¿Cuál ha sido el problema de estas drogas? El problema de estas drogas es que en el año 2020, 2019-20 se descubrió que incrementaba en su proceso, ¿no? En su proceso básicamente, ¿no? De, en el proceso de degeneración, digámoslo así, del medicamento cuando estaba guardado a una temperatura quizás un poco mayor al usual, que no era raro que sucediera en las casas, generaba un incremento de la producción de NDMA, ¿no? NDMA, que es la nitrodicetilamina, que es un producto cancerígeno. Por ello, la FDA lo retira de mercado el 2020 en Estados Unidos. En nuestro país todavía consigue ranitidina. Hay diversas, se han dicho de que en realidad su su conservación adecuada, no tendría que el poder cancerígeno es bajo. Definitivamente, ante una posibilidad de cualquier riesgo, yo creo que no vale la pena, pero debemos conocer. La ranitidina a veces es muy útil, especialmente como es un bloqueador H2. Acuérdense, el bloqueador H1 es básicamente es un antihistamínico para alergias, ¿no es cierto? Este es un antihistamínico. Este también es un antihistamínico H2, pero el antihistamínico H1 clásico, como por ejemplo la clofeniramina, como por ejemplo la loratadina, que ya la hemos revisado, como por ejemplo, ¿no? La cetiricina, estos antihistamínicos que son el medicamento de elección en urticarias, a veces con la urticaria es crónica o la atopía requiere un tratamiento mayor, pues vamos a ver ahí definitivamente que se puede sumar en el tratamiento los bloqueadores H2. En muchos pacientes con alergias, ¿no? Rebeldes, podemos sumar bloqueo H2 porque se ha visto que también coadyuva a disminuir la reacción alérgica. Era otra utilidad de la ranitidina, que quizás obviamente el inhibidor de bomba no tiene. Quizás sería la otra elección. Por eso es que en el mundo hoy en día lo que más se utiliza es famotidina, aunque ya en nuestro país no van a encontrar este producto. Olvidando la ranitidina, yo creo que va a ser la idea en el futuro, pero tenemos que conocer qué cosa es la ranitidina y este efecto NMDA, por qué se está utilizando cada vez menos. Y si tienen gente que todavía lo sigue utilizando en forma crónica, preferible es que lo dejen de usar. Recuerden que los inhibidores de bomba tienen un efecto adverso que es malo, puede producir daño renal en su uso crónico. Así que hay que tener eso también en cuenta, el daño renal en su uso crónico, que no es poca cosa. Obviamente una neoplasia es mucho más, pero no es poca cosa. El hidróxido de magnesio es un antiácido directo, ¿no es cierto? Entonces, siempre recordar
que neutraliza básicamente, ¿qué es? Los antiácidos neutralizan directamente el ácido. Por lo tanto, su gran ventaja es su actividad inmediata. Ah, claro que sí. Los otros, los antiácidos orales, o sea, estamos hablando de los inhibidores de bomba de protones, ¿no es cierto? Y los bloqueadores H2 requerirán mucho más horas para tener un efecto. En cambio, si tú quieres alivio inmediato, obviamente el antiácido, ¿no? El antiácido clásico, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, por ejemplo, son ejemplos clásicos, ¿no? De los que se suelen utilizar, van a tener actividad directa y se suelen combinar muchísimo, sobre todo para el alivio inmediato. El alivio inmediato de los síntomas. Recordar que los problemas que pueden dar, sobre todo el hidróxido de magnesio o el hidróxido de aluminio, es respecto a el efecto directo de estos cationes, ¿no? En el caso del magnesio, el óxido de magnesio puede producir diarrea. Y cuando se abusa, intoxicación por magnesio, hipermagnesemia. Y en el caso del aluminio puede producir estreñimiento. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, hidróxido de aluminio, también se ha utilizado carbonato de calcio en algunos casos, aunque hoy en día se utiliza más como soporte, como el carbonato de calcio, como ya como tableta de calcio para lo que es el manejo de los pacientes con osteoporosis, ¿no? Y el bicarbonato de sodio. Ojo que el bicarbonato de sodio usualmente viene en formulaciones comerciales, ¿no? Como por ejemplo el Alka-Seltzer, la sal de frutaenos, esos, lo que llaman los antiácidos que se toman usualmente después que uno tiene molestias post-dietéticas, ¿no? Entonces, la gran ventaja de los antiácidos fundamentalmente es su acción inmediata. Entonces, básicamente actúan rápido, alivian, ¿no? El ardor, la indigestión, ¿no? Se pueden usar por eso combinados. Ese es el paciente cuando se le deja, cuando el paciente se le dice, cuando tienes molestias, en ese momento puedes utilizar tu antiácido. Pero diario tomarás tu inhibidor de bomba de protones, probablemente para inhibir ya la producción de ácido. Y por último tenemos los gastroprotectores. Entonces cuando hacemos esta división, uno debe recordar básicamente eso, ¿no? Es un polímero viscoso, o sea, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, el ejemplo, ¿ah? El ejemplo clásico de cómo es la clasificación de ellos, ¿no? La clasificación de estos productos fundamentalmente tienes, ¿no? Tienes lo que es los que disminuyen la producción de ácido, que son más, más seguros a largo plazo y son los que tienen mayor potencia. Obviamente tienen los inhibidores de bomba de protones, tienes los bloqueadores H2, tienes aquellos que tienen efecto directo contra el ácido. Ahí están los antiácidos clásicos, ¿no? Hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿ok? Tienes los gastroprotectores, que lo que hacen fundamentalmente es producir una película, ¿ok? Lo que producen fundamentalmente es una película, un gel viscoso a la acción, ¿no? El sucralfato produce un gel viscoso, ¿no? Cuando se une al ácido. Y de esa manera, y no, crea una película protectora sobre la mucosa. Eso es lo que hace. Ahora, la mayor utilidad, ¿no? La mayor utilidad es ese revestimiento que va a darle para protegerlo contra alguna noxa, por ejemplo, contra AINES, antiinflamatorios no esteroideos, contra comidas muy irritantes, ajís que se usan mucho, o sea, la gente que quiere seguir comiendo, como se dice, de esa manera, pero tiene molestias, uno puede utilizar el sucralfato como una película protectora. También el sucralfato es utilizado en ese sentido en enemas para proteger, ¿no? La mucosa del recto.
Entonces, eso es interesante. Están los gastroprotectores y hay un último, ¿no? Un último grupo de medicamentos que se utilizan, que son ya los regeneradores, ¿no? O regeneradores de mucosa, básicamente. Cambiemos ahora a lo que es los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Es importante en esta historia recordar que el rituximab fue el primer monoclonal utilizado contra un cáncer, básicamente, porque el rituximab, bueno, recordemos siempre, ¿no? Sabemos nosotros que los anticuerpos monoclonales terminan en MAF, ¿no es cierto? MAF. El sí es básicamente la forma en que fue generado en el tipo de tejido, en este caso, por ejemplo, sí es quimérico, y el tú tiene que ver con su diseño inicial. El diseño inicial de este fármaco fue antitumoral, cáncer, ¿no es cierto? Contra el cáncer. Y lo que sigue atrás ya es lo que le coloca el laboratorio generador de este producto. Entonces uno va a encontrar, por eso, diferentes, ¿no? Cuando encuentras en lugar de tú, encuentras un li, entonces ya sabes que tiene que ver con enfermedades autoinmunes o acción autoinmune. Por ejemplo, infliximab, que es uno de los de los monoclonales más utilizados. El infliximab, ya sabemos acá, ya sabemos que MAV es monoclonal, psiquimérico, quizás eso no interese mucho, y el Li tiene que ver con efecto autoinmune, ¿no? Es muy utilizado sobre todo en las enfermedades autoinmunes, ¿no? En las enfermedades reumatológicas. Igual el rituximab tiene un gran efecto sobre todo sobre las células B, ¿no? Sobre las células B, los linfocitos B. Acuérdense que básicamente en lo que es, ¿no? En las células B que se activan y de alta actividad anormal. Entonces tiene sobre eso. Y obviamente sobre su producción de anticuerpos. Obviamente las células B son productoras de anticuerpos, por lo tanto disminuirá la producción de, sobre todo, autoanticuerpos. Por eso lo interesante, la gran utilidad que tienen hoy en día. Porque acuérdense, va a actuar sobre todo sobre las células B y sus precursores, ¿no? Las células pre-B, pero sobre todo las pre-B y las maduras, pero no actúan sobre la célula madre, no actúa sobre la célula madre, ni actúan tampoco sobre las células plasmáticas. ¿Ok? Actúan sobre la pre-B y la célula madura. Entonces, va a tener actividad sobre las neoplasias que estén alrededor de la célula B. Estamos hablando el linfoma clásico no Hodgkin de células B, sobre todo el folicular, ¿no? El clásico, el más común de todos, sobre todo el folicular en su desarrollo. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Sobre todo que también puede ser utilizado en otras patologías, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica y en enfermedades autoinmunes. Hoy en día lo podemos utilizar, por ejemplo, es muy útil por esta producción de autoanticuerpos, sobre todo, y la generación de mediadores de inflamación, sobre todo en artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, también en lupus, ¿no? Tiene indicación el uso de rituximab. Un o sea, ¿cómo lo denominamos? Un anti-CD20. Recuerden que estos monoclonales también se les llama terapia target, por lo que son productos biológicos, terapia biológica, ¿no es cierto? Por lo que son productos de generación biológica, pero la terapia target me dice mucho más.
porque vas contra un objetivo específico, o sea, no es múltiple. El objetivo acá específico es el receptor CD20 que está presente en la célula B pre-B y la célula B madura. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Entonces hay incluso hoy en día el uso en enfermedades dermatológicas, que, sobre todo aquellos que fracasan, ¿no? Acá, sobre todo, obviamente no usa rituximab de buenas a primeras en AR no, generalmente cuando ha habido fracaso en las terapias iniciales, ¿no? En las enfermedades dermatológicas severas, como el pénfigo vulgar, por ejemplo, dermatológicas, también lo voy a utilizar cuando no haya remitido con el corticoide, ¿no es cierto? También es útil en el trasplante para inhibir la generación de anticuerpos, el rechazo mediado por anticuerpos, que es el rechazo crónico, ¿ya? Entonces, esto es lo importante, el rituximab son anticuerpos monoclonales, entró en controversia hace más o menos una década o un poco más, quizás 12, 14 años, porque recuerden que estos productos son generados por cepas celulares diseñadas en estos laboratorios que los inventaron. Entonces, hacer una copia no es como cualquier otro medicamento, o sea, no es un proceso bioquímico, no es un proceso industrial. Este es un proceso de laboratorio muy sofisticado, donde tienes que tener la cepa específica que va a producirte este rituximab. Entonces, cuando los hindús sacaron su propia cepa, y al sacar su propia cepa, hicieron un rituximab con esas características, ¿no? O sea, con las características de su cepa, y eso se llama hoy en día biosimilar. Entonces, para que el mundo lo acepte, y tuvo que aceptarlo al final, ¿no? Se le pidió sus propios estudios en similares a los que se hizo con el producto original, porque tendría que demostrar, al venir de una cepa propia, que debía tener, a pesar de que la estructura era semejante o casi igual, tenía que tener sus propios estudios. Entonces, eso es interesante conocer respecto al rituximab, ¿ya? Entonces, eso es importante. Recordar que todos estos medicamentos monoclonales, generalmente los efectos adversos que tienen que ver con que, como son productos biológicos, pueden generar a largo plazo enfermedades autoinmunes propias, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, el incremento de neoplasias neuroendocrinas por el uso de estos monoclonales, ¿no? Pancreatitis autoinmune como un efecto, ¿no? Y lo peor de todo son algunos cánceres, como el cáncer de páncreas neuroendocrino, que es tremendamente mortal, pueden ser efectos a largo plazo del uso de estos medicamentos. O sea, hay que usarlos cuando realmente estén indicados. Les doy un ejemplo. Si a mí me traes un paciente con AR, primero te voy a dar metrotexate, a pesar de que tiene sus efectos adversos, pero que van a limitarse ahí nomás. Podría darle, si es un anciano, hidroxicloroquina. Podría darle, si es que no me funcionó, leflunomida. Pero primero agoto todo esto, lo que se llaman los farmes, ¿se acuerdan que lo revisamos? Los fármacos modificadores de enfermedad, antes de pasar al biológico o el target. No porque sea, este al final podría ser más potente y de hecho me va a remitir de repente más rápido, pero no lo puedo arriesgar al paciente, ¿no? A una terapia biológica que siempre a largo plazo voy a estar con el temor de que me pueda generar una enfermedad autoinmune. Vamos a la siguiente. Dentro de la oncología, la inhibición de las topoisomerasas es interesante porque la doxorubicina es un antibiótico, en realidad un antibiótico de tipo quimioterápico. Es un quimioterápico de efecto antibiótico que actúa, ¿no? En el proceso de reproducción, en la transcripción, en la replicación del ADN sobre la topoisomerasa 2. Entonces, en la replicación del DNA. Entonces, inhibiendo esa replicación, obviamente va a generar
la disminución de ese proceso de generación excesiva de lo que viene a ser las células tumorales. Entonces, el gran problema es que obviamente estos inhibidores de la topoisomerasa 2, estamos hablando de la doxorubicina, estamos hablando del etopósido y la daunorubicina, ¿no? Estamos hablando de la daunorubicina, perdón, daunorubicina. Son medicamentos muy útiles, muy utilizados, sobre todo indicados, ¿no? En cánceres de mama, son los llamados, ¿no? Son cánceres, son de alta utilidad, pero que tienen un gran problema, toxicidad cardiovascular. Entonces, pueden producir, como todos los quimioterápicos, obviamente mielosupresión, pero eso es común, digamos, a todos los quimioterápicos, pero la toxicidad cardíaca llega a ser importante y tiene que ser muy bien monitoreada, especialmente la doxu y la daunorubicina, ¿no? Entonces siempre hacer hincapié ahí, ¿no? Puede causar daño cardíaco, agudo y crónico, y grave, produciendo cardiomiopatía, ¿no? Y insuficiencia cardíaca, y suele ser dosis dependiente. A mayor dosis, mayor riesgo de toxicidad cardíaca. Generalmente la toxicidad está asociada a la producción, sobre todo ¿cómo se llama? De, de sustancias oxidativas, de especies oxidativas. Por eso que muchas de las terapias preventivas pasan por el uso de antioxidantes durante esa etapa. No se ha visto realmente que vaya mayor mejoría. Al ir directamente hacia lo que es la replicación de la reproducción celular, obviamente no solo produce mielosupresión, produce severa también alopecia, por ejemplo, náusea y vómitos, que está asociado básicamente al daño de las mucosas. Eso se llama mucositis. Entonces son muy buenos medicamentos, ¿ok? Son muy buenos medicamentos, pero producen, ¿no? Estos llamados antibióticos, se llaman así también, antibióticos antraciclínicos. Son muy buenos, son muy potentes, son muy útiles, pero su mecanismo de acción, que va a implicar sobre todo la intercalación del ADN, la inhibición de la topoisomerasa 2 y que impide la replicación del ADN y la transcripción del ARN, termina dañando otros tejidos que se reproducen rápido también, quizás no tan rápido como en un cáncer, pero las mucosas, el bulbo piloso, ¿no? Y las células de producción hematológica, por eso que esos se suprimen, caída de cabello, mucositis con náusea y vómitos. Pero en el caso del daño cardíaco, tiene que ver básicamente con la cardiotoxicidad por radicales libres, ¿no? Entonces, acá los free radical o radicales libres son los que van a causar el daño. Vamos a otra droga que es importante hoy en día. Esta droga la van a ver, la han visto probablemente alguna vez y la van a seguir viendo. El trastuzumab cambió la historia del cáncer de mama. El cáncer de mama, recuerden que tiene receptores. La célula tumoral puede tener receptores estrogénicos, progestágenos y que al final tienen que ser inhibidos para poder evitar que el cáncer reviva. O sea, dense cuenta así, una mujer con un cáncer de mama, con un tumor, que puede ser operado inmediatamente, sacan el tumor, pero obviamente hay células que se están quedando en los linfáticos, que se están quedando, que son imposibles de ser detectados algunas veces. Entonces, ¿cómo haces para que esas células no vuelvan a generar, aparte de metástasis, una nueva neoplasia, incluso locorregional? Entonces, lo que haces es
estudiar previamente para saber qué le vas a dar. Si tiene receptores estrogénicos, le darás un antiestrógenos. Si tiene receptores progestágenos, también vas a darle, pero sobre todo, si expresa, ¿no? Si expresa el receptor ER2 neu, o sea, ese es un receptor ER2 neu, entonces, un 30%, 20 a 30% de los cánceres, un 20 a 30% de los cánceres de mama expresan esto. Esto lo llaman, ¿no? De triple receptor, son cáncer de mama. Si bien es cierto, tiene mayor expresión, es mejor, porque tú sabes cómo poder prevenir o tratar, o manejarlo, o tratarlo y evitar la recidiva de este cáncer. El gran problema es cuando el cáncer de mama no, no expresa nada. Este se llama el triple negativo. Mal pronóstico. Y te da un mal pronóstico porque al final no le disparas a nada específico. Ese es el gran problema. Entonces, el cáncer de mama que tiene, expresa este 20 a 30%, que cada vez está en más crecimiento, que expresa esto, no solamente se ha visto este receptor en mama, también se ha visto en esófago y en estómago. Estómago y esófago, o sea, cáncer gástrico, cáncer esofágico, también puede utilizarse este trastuzumab. Entonces, lo que se hace es inhibir este receptor importante para evitar la recidiva. Entonces, el tratamiento estándar hoy en día de lo que se llama la sobreexpresión del receptor ER2. Entonces, esto es un anticuerpo monoclonal muy utilizado hoy en día, fundamental, que ha mejorado la sobrevida del cáncer de mama, inclusive con metástasis, ¿no? Inclusive con metástasis. El gran problema, como siempre, no nada es perfecto. Habrán visto ustedes que muchos de los monoclonales, para mí el temor a largo plazo puede ser otras enfermedades autoinmunes, neoplasias neuroendocrinas, que les he dicho que son rarísimas, pero se pueden dar. Pero a veces algunos de estos medicamentos también tienen efectos directos, y uno de sus efectos directos es que es cardiotóxico. Tiene cierto nivel de cardiotoxicidad que es importante, ya el trastuzumab, y que debe ser evaluado y puede producir lo que se llama disfunción ventricular. Entonces, la mujer que va a seguir llevada a este tratamiento debe ser evaluada por un buen cardiólogo, su ecocardio, medirse toda su función y monitorearse durante el tratamiento. Es importante. También hay algunos problemas pulmonares, puede producir neumonitis raramente, pero no, reacciones alérgicas, pero sobre todo el gran problema, lo que más nos preocupa al usar el trastuzumab es la cardiotoxicidad. Alguien me dirá, doctor, pucha, qué bueno, sí, pero también tener en cuenta, por suerte está en petitorio, la mayor parte de las veces se logra conseguir a los pacientes, a veces muy tardío, eso es lo malo. Obviamente un tratamiento con trastuzumab original, ¿no? Total puede costarnos $150.000, ¿no? Son tratamientos siempre muy caros deberían y deben ser cubiertos por los estados, porque en realidad una persona cubrir estos costos, ¿no? Es casi prohibitivo. Esto fue un boom en lo que es la oncología. Se descubrió que muchos cánceres, ¿no? Expresaban lo que se llaman los ligandos, expresaban unos ligandos llamados PDL1 y PDL2. Estos ligandos, ¿no? Estos ligandos activaban el receptor PD1, ¿no? Y cuando se activaba el ligando de estos receptores sobreexpresados en las células tumorales, al final, ¿qué hacía? Inhibía, esto terminaba inhibiendo la acción de los células T, que en realidad son aquellas que tenían el gran trabajo de controlar cualquier célula tumoral. Entonces las células T eran inhibidas por este efecto. Todo el tiempo nuestros tejidos están generando células que, ¿no? que en su reproducción
pueden ser oncogénicas. Y son las células T las que se van a encargar de eliminar esas células. Ese es el proceso natural, diario, cada hora. Si un grupo de estas células comienzan a generar, ¿no? esta inhibición, ¿no? Esta inhibición directa, o sea, este receptor que cuando activa, como decíamos, los ligandos, ¿no? Que se expresan en estas células tumorales, ¿no? Resulta una inhibición de la actividad de la célula T, entonces obviamente el cáncer se sobreexpresa y comenzaba una neoplasia. Entonces, los anticuerpos anti-PD1, estamos hablando fundamentalmente del nivolumab y el pembrolizumab, fue un boom. Fue un boom, sobre todo el pembrolizumab en cáncer de pulmón y el nivolumab en melanoma. Hoy en día no solamente es muy útil ahí, también está en cáncer renal y de vejiga, también está siendo utilizado en cánceres de cabeza y cuello, que incrementaron mucho en los últimos años. Y en cáncer renal, por ejemplo, es muy útil para evitar la recidiva a largo plazo, que era siempre un gran problema. Al paciente se le quitaba el riñón, se le daba una serie de tratamientos, de quimio, incluso POSI. Se esperaba, pasaban 10 años y el paciente de pronto reiniciaba otra vez el cáncer, pero en el cerebro, en el pulmón, cualquier otro órgano. Era un gran problema. Entonces, estos son muy útiles, especialmente el pembrolizumab, el nivolumab, ¿ok? Son anticuerpos anti-PD1, ¿no? Y que tienen una alta durabilidad de respuesta, eso es lo bueno. Y como decíamos, cambió la historia, por ejemplo, de un cáncer que era mortal, el melanoma avanzado. Generalmente los melanomas, cuando se diagnosticaban, especialmente los melanomas que no son dependientes, la gran mayoría no son dependientes de la exposición al sol. Saben que esto de los bloqueadores es un gran negocio. No disminuyó para nada la incidencia en melanoma. Y el melanoma tenía alta malignidad. Y cuando encontrábamos a los pacientes ya en estadios 3, estadios 4, prácticamente era imposible tratarlos. O sea, no había quimio, no eran quimiosensibles. Con estas drogas, los pacientes tienen grandes sobrevidas y muchos de ellos remisiones muy largas en su tratamiento. Es interesante respecto a los anticuerpos anti-PD1. Cambiemos ahora a lo que es un poco de hematología. Referir sobre todo al uso de la heparina. Acuérdense que la heparina ¿no? Es un, es una glucosamina eh, que básicamente lo que hace es incrementar la actividad de antitrombina 3, sobre todo eso, ¿no? Incrementa la acción, potencia la acción de antitrombina 3 y inhibe el factor 10A, lo cual le da una alta potencia anticoagulante. Entonces, la heparina sódica, que es la heparina que se usa por vía intravenosa o subcutánea, pero sobre todo intravenosa, ¿no? Requiere cuando se hace lo que se llama la anticoagulación total, un control del tiempo parcial de tromboplastina activado, TTPA, en forma constante, lo que se llama, ¿no? Un control de nomograma, se llama esto. Entonces se hace un control para llevarlo a un nivel terapéutico, que generalmente estaba alrededor de 60 a 80 segundos de tiempo. Y con eso uno lo tenía al paciente anticoagulado, lo podías tener en infusión continua, ¿no? Entre 3 a 5 días como máximo. Entonces, sigue siendo la heparina sódica de gran utilidad en los pacientes críticos, o sea, los pacientes que están hemodinámicamente inestables, en la UCI, por ejemplo.
Sigue siendo muy útil en los pacientes con alta obesidad, obesidad mórbida especialmente, ¿no? Aquellos en los que es difícil medir, ¿no? Otro tipo de, darle una dosis exacta de otro tipo de heparinas. Y también son muy útiles los que tienen enfermedad renal crónica. Entonces a ellos se suele utilizar esta heparinización con heparina sódica o llamada también heparina no fraccionada. Porque después, acuérdense que el área de acción de un medicamento, ¿cómo se llama? El área activa de un producto, de un medicamento, ¿cómo se llama? El farma. Farmacóforo. Así es. Entonces, manteniendo el farmacóforo, se redujo la gran molécula glucosamínica de la heparina y entonces se diseñaron las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, obviamente es como un adelgazamiento del producto. De acá, enoxaparina es la que tenemos en el país, existe otras más, pero es la que tenemos, dalteparine, hay fraxiparine, pero la que usamos en el Perú es la enoxaparina. ¿Y cuál fue la ventaja de esta? La estabilidad. La estabilidad que no requerías al paciente tenerlo en control de TTPA cada 4, cada 6 horas durante los 5 días y podías irte a más tiempo porque no te daba el límite. Entonces la enoxaparina te permitía utilizarlo ya en dosis estándar. Si era para prevención, ¿no? Entre 20 a 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, cada día, y si era para tratamiento, entre 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, dosis, o sea, cada 12 horas, igual todo subcutáneo. Entonces, era la manera. Entonces, hoy en día utilizamos esto es lo que fundamentalmente es usado durante la pandemia, porque recuerden que el COVID era protrombótico, procoagulante, entonces había que anticoagular a los pacientes que hacían, se morían, muchas veces se morían por cuadros de trombosis. Entonces, este medicamento tiene esa gran ventaja. ¿Cuál es la diferencia? Que la alta actividad de antitrombina 3, que es lo que tenía la heparina, ¿no? La heparina no fraccionada. En este caso de la heparina fraccionada, sobre todo, la actividad iba sobre la inhibición del factor 10A. Ahí iba sobre todo la gran actividad. Entonces, su anticoagulación, el riesgo de sangrado es parecido a otros anticoagulantes. Vamos a hablar después de un rato, tiene un efecto adverso que es muy serio. Obviamente, en todos los anticoagulantes, el efecto fundamental, el daño, no daño, sino el efecto adverso que más tememos, ¿cuál es? Obviamente es el sangrado. El sangrado. Por eso que estos pacientes no deben golpearse cuando están anticoagulados, uno tiene que tener todas las medidas, no deben cortarse porque no dejan de sangrar, o sea, no se pueden afeitar, no pueden utilizar cuchillo, no se le puede poner un intramuscular, por ejemplo, no se le puede pinchar, entonces el riesgo de sangrado. Y que puede ser espontáneo. Estos pacientes, un anciano con hipertensión puede hacer ¿no? una ruptura de aneurisma y se muere inmediatamente, puede ser una hemorragia subaracnoidea, una mujer puede sangrar en su regla en forma excesiva y tener serios problemas. Entonces el sangrado siempre ha sido el problema. Cuando te lo sobrecoagulabas, como en este caso, te ibas a más de 100, por ejemplo, más de 100 segundos, los pacientes tenían una tendencia a sangrar mucho mayor. ¿Qué pasa si el paciente lo hace parinizado, está sangrando? Por ejemplo, un paciente que está en hemodiálisis, que requiere parina no fraccionada y de pronto sangra masivamente, se va a morir. Tiene alta actividad de parina, incluso de repente en dosis muy altas. Entonces se utiliza el antídoto. ¿Cuál es el antídoto que se utiliza contra la heparina cuando lo has dado en dosis muy alta, dosis tóxica, se te pasó la mano, o cuando está sangrando el paciente? El antídoto es el sulfato de protamina. Exacto, el sulfato de protamina. ¿Ya? Entonces, eh, es fundamental. Recuerden que la heparina, especialmente hoy en día, la no fraccionada,
tiene indicaciones para prevención y tratamiento de trombosis venosa profunda, de embolismo pulmonar, para los procedimientos médicos en los cuales se tiene que evitar que se coagule, por ejemplo, con el intervencionismo cardíaco, tratamiento del infarto, ¿no? Para prevenir la formación de coágulos en las líneas arteriales y venosas, o sea, incluso las líneas, ¿no? Las vías tienen que ser heparinizadas para que no se coagulen. Es importante, o sea, el uso es bastante, el sulfato de protamina será lo que te va a salvar. Entonces es un gran medicamento, como le digo, se avanzó muchísimo con la heparina de bajo peso molecular. Todavía se usa la heparina no fraccionada o sódica en los pacientes críticos, en los obesos mórbidos y en los pacientes con enfermedad renal crónica muy avanzada o terminal. Un gran problema que puede generar la heparina es lo que se llama la plaquetopenia y trombosis inducida por heparina, el HIT. Este HIT, pues, es de necesidad mortal y se produce básicamente por la producción de anticuerpos, ¿no? Es una complicación de esta terapia mediada por anticuerpos que activan plaquetas, anticuerpos que van a producir una activación de las plaquetas y por lo tanto van a incrementar la agregación y van a generar el inicio de cuadros trombóticos, además de cuadros de sangrado. Entonces, va a haber una formación de complejos inmunes, fundamentalmente complejos inmunes formados por que incluye el factor plaquetario 4, acuérdense siempre eso, factor plaquetario 4 y la heparina. Esto se considera una reacción de hipersensibilidad tipo 3, mediado por complejos inmunes. Recuerden que la reacción de hipersensibilidad, yo les había dicho, la inmediata, mediado por IgE, la, la, ¿cómo se llama? La tipo 2, mediado por anticuerpos, como la enfermedad del suero. Tipo 3, como esta, ¿no? El HIT, o también, por ejemplo, el lupus asociado a medicamentos. Y tipo 4, las tardías, mediados celularmente, como el Steven Johnson, ¿no? Como el eritema multiforme, etcétera. Entonces, esto es básicamente el tratamiento, obviamente, la suspensión de la heparina, una anticoagulación alternativa, evitar, ¿no? Definitivamente tiene una alta mortalidad. Warfarina es otro gran anticoagulante. No ha pasado a la historia, ojo, no ha pasado a la historia porque la warfarina, si bien es cierto, es muy antigua, ¿no? Esto proviene de la cumarina, que se utilizó incluso en Egipto, ¿no? Hace más de 3000 años. La warfarina tiene un efecto básicamente inhibidor de los factores de coagulación dependientes de quién? De la vitamina K. Básicamente, ¿no es cierto? De la hidroxiquinona, de la hidroquinona. Estos factores, siempre recuerden, ¿no? Que es el 2, ¿no? El 7, el 9 y el factor 10. Esto como factores de coagulación y como anticoagulantes naturales, o sea, también dependiente de vitamina K, es la proteína S y la proteína C. También inhibe como anticoagulantes naturales. Entonces, la warfarina produce una buena anticoagulación, pero tiene un grave problema. La warfarina interfiere con la citocromo P450 y genera múltiples interacciones, ¿no? Genera múltiples interacciones a nivel hepático, a nivel de medicamentos, por lo cual no es fácil su uso. Acuérdense que la warfarina no sirve, a diferencia de la heparina, es solamente para anticoagulación crónica nada más, o sea, preventiva. No tiene utilidad para disolver coágulos, como la heparina, sí lo tiene la heparina. La heparina sirve en la fase aguda y crónica.
La warfarina solamente sirve en la etapa crónica, preventiva, sobre todo preventiva de tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, de, de los ACVs dependientes, por ejemplo, de fibrilación auricular, que son muy frecuentes, de los pacientes que tienen prótesis valvulares, ¿no? Son fundamentales. Entonces, estos pacientes fundamentalmente, y muchos con neoplasias todavía, que tienen, son protrombóticos, son procoagulantes, trombosis venosa profunda, estos pacientes han vivido años utilizando warfarina. Y la warfarina se va a medir su anticoagulación dependiente del tiempo de protrombina, no del TTPA, no de tromboplastina activado, sino de protrombina. Como los tiempos de protrombina son muy variables de laboratorio a laboratorio, entonces cada producto, cada cajita tiene un factor y ese factor se utiliza en una fórmula logarítmica para poder hallar lo que se llama índice de normalización internacional. Entonces, este INR es el valor, donde digamos que la normalidad es 1.0, máximo 1.5. Generalmente este lo da normalidad, entre 1.0 a 1.5 índice de normalidad. ¿No? Estamos hablando que probablemente en segundos esto sea 13.8, 12, ¿no? 13.4, dependiendo del producto. Entonces, si tú tienes más de 1.5, ya el paciente empieza a estar anticoagulado. ¿Cuándo usualmente está anticoagulado? Cuando tiene de 2 a 2.5. Este es el valor útil para la mayor parte, ¿no? De trombosis, del ACV, pero se requiere de 3 a 3.5, por ejemplo, prótesis, para prótesis, de 3 a 3.5 para prótesis. Entonces, obviamente, el mismo riesgo que tiene la heparina, el paciente puede sangrar, pero acá había un riesgo adicional. El riesgo adicional que hay acá es la gran interferencia, las grandes interacciones medicamentosas que tiene con una lista larga de medicamentos. La dieta, si tú tienes que hacer una dieta especial, porque si la dieta contiene vitamina K, pues vas a modificar. Uso de antibióticos. Si tú usas antibióticos, recuerden que el 99% de tu vitamina K viene de tu colon, de tus bacterias del colon. Entonces, si tú modificas la conformación del colon, matas esas bacterias tomando cualquier antibiótico, pues vas a modificar la cantidad de vitamina K y probablemente estabas tranquilo entre 2 y 2.5 y de pronto se te dispara a 4 a 5. Entonces viene el gran problema de sobreanticoagulación. La sobreanticoagulación es un problema grave, es un problema de toxicidad de warfarina. Generalmente cuando un paciente tiene mayor o igual a 5 es de alto riesgo de sangrado. Cuando tiene mayor o igual a 10 de INR, eso es una gran emergencia. Y se maneja de diferentes maneras. Entonces, obviamente que cuando yo tengo un paciente que se me ha pasado la mano y el tiempo de acción de la warfarina es largo encima. Entonces voy a tener que, encima va a impregnarse. Cuando empiezo a tratar, voy empezando de a pocos, ¿no? Una tableta diaria, después voy midiendo y voy a tener que ir midiendo el INR al principio cada 2, cada 3 días, cada 5, cada 10, hasta que después cada mes. Y cuando ya lo tengo estable al paciente, cada 3 meses. Pero eso va a depender y traían sus tarjetas porque va a depender si el paciente realmente respetaba la dieta, si no usaba otros medicamentos, si tenía entonces, una serie de cosas. ¿Qué pasa si el paciente estaba sobre anticoagulado? Entonces, ante el riesgo de sangrado, había que ponerle vitamina K, y esa es la fitometadiona. Entonces, la fitometadiona es la vitamina K sintética. Había que colocarle parenteral al paciente que tenía 5 más por alto riesgo de sangrado. Generalmente a los que se pasaban a 3, 3.5, simplemente se les dejaba de dar la warfarina. Pero si estaban sangrando, obviamente le ibas a dar también, si estaban sangrando, fitometadiona. Pero si tenías una
sobre anticoagulación muy severa, como por ejemplo 10 o más, además de la fitometadiona, tenías que darle plasma fresco congelado. Entonces, darle ya factor de coagulación directos para parar ese sangrado y revertir todo lo que es el uso, lo que se llamaba antiguamente la anticoagulación crónica. ¿Ok? La anticoagulación crónica. Hoy en día, en el mundo se usa ya muy poca warfarina porque ha sido reemplazada por los noveles anticoagulantes orales, que son los NOACs, que son fármacos que actúan directamente inhibiendo, ¿no es cierto? Inhibiendo el factor 10A o la trombina. Estamos hablando de medicamentos como Rivaroxaban, Dabigatran, Epixaban, que tienen dosis más definidas, es muy parecido a lo que sucedió con las heparinas de bajo peso molecular. La dosis ya es estándar, no necesitas ni un INR y ya manejas la dosis de acuerdo a la necesidad. El riesgo de sangrado sigue siendo el mismo, pero tiene una ventaja. Aparte, o sea, las ventajas, ¿cuáles son? Ya no tienes que ver INR, ya no tienes que hacer ninguna dieta, ya no tienes que tener mucho riesgo de interacciones, entonces te da muchas ventajas, además de obviamente una mayor compliance. El riesgo de sangrado es similar, en ese sentido, por más que digan a veces la industria de que es menor, es similar, y también al principio era un problema, pero ahora ya hay, ¿cómo se llama? Antídoto por si hay sangrado, no lo tengo ahorita el nombre en la cabeza, pero tiene el antídoto que es un monoclonal para la warfarina. Uy, creo que se me pasó esto porque quería primero, no tengo acá, vamos primero, espérate, vamos a, para no salirnos del tema de este de acá, de Mato. Vamos al bloqueo de receptor, ¿no? Receptores, ¿no? El P2Y12, el clopidogrel. Este es importante. ¿Por qué es importante? Aquí quiero llamar la atención porque estos bloqueadores de receptor, el clopidogrel, ¿ok? El clopidogrel, recuerden que es un gran fármaco útil, sobre todo, ¿no? Como anticoagulante, preventivo y como manejo de infarto de miocardio, como manejo de ACV isquémico, etcétera. Entonces, gran antiagregante plaquetario que se suma muy bien a la aspirina. Son los dos grandes fármacos de bajo costo que podemos utilizar. Yo sé que hoy en día hay mejores bloqueadores de receptor de P2Y12, como pueden ser el ticagrelor y el prasugrel. Su alto costo generalmente lo limita más a aquellos pacientes de mayor riesgo. Inicialmente en la prevención primaria y prevención de pacientes estables, empezamos con clopidogrel. Entonces, clopidogrel fundamentalmente, ¿no? Acuérdense que en la agregación plaquetaria, en esos 12 pasos que hay ahí, vamos a inhibir uno de ellos básicamente, ¿no? Previniendo la agregación plaquetaria, reduciendo este riesgo de eventos, básicamente como un antagonista antiagregante plaquetario. El gran problema del clopidogrel es su polimorfismo genético. Y esto es farmacogenética, polimorfismo genético. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que es dependiente de un citocromo, ¿no? El CYP de la familia 2C, o sea, el CYP de la familia 2C de tipo 19. Ese es el dependiente. Entonces, existe un 5 a 7% de la población que tiene baja actividad de este citocromo. Y como al ser una prodroga que requiere, o sea, el clopidogrel es una prodroga que requiere ser, por lo tanto, activado por su citocromo. Entonces,
no es activado. Entonces, hay gente, hay un 5 a 7% de la población mundial, ¿no? En algunos sitios se ha detectado hasta 15% que tienen baja actividad de este citocromo y no llegan a activar, no activan el clopidogrel. ¿Cuál es el riesgo? Lo tienes al paciente con clopidogrel, su paciente ha tenido su infarto de miocardio, está estable, le estabas dando su clopidogrel y tú crees que está anticuado y de pronto descubre, se vuelve a infartar, y dices, qué raro, ¿no? Yo tomaba mi medicamento, doctor, hacía mi ejercicio, todo bien. A ver, hagamos estudio farmacogenético y descubres recién que tenía este polimorfismo genético y no se activaba el clopidogrel. Entonces, en muchos países, para utilizar clopidogrel, lo primero que se hace es el estudio farmacogenético, que es importante. Las indicaciones de clopidogrel, como le decías, síndromes coronarios agudos, ¿no? Incluso en las intervenciones percutáneas de los stents se suele dar inmediatamente clopidogrel. Cuando un paciente se infarta, por ejemplo, al inicio se le da 300 miligramos juntos, que son 4 tabletas. La tableta clásicamente clopidogrel es una tableta de 75 miligramos. Muy bien, entonces ahí terminamos con esta parte de hematología. Vamos a cosas más sencillas, ¿no? Esto es en realidad sencillo. Etinil, estradiol y drosperidona. ¿Cuál es lo curioso o lo interesante para ver acá? Lo interesante para ver acá fundamentalmente es el hecho. Sabemos que es un, ¿no? El etinil estradiol es un estrógeno combinado con un progestágeno, pero lo interesante de todo esto es que ¿no? Esta drospirenona es un derivado sintético de la espironolactona. ¿Recuerdan la espironolactona? ¿Inhibidor de qué? Del receptor de... Bomba sodio. Ah, así es. Entonces, inhibidor del receptor de aldosterona. Entonces es interesante porque la drosperidona, que es un progestágeno importante, hoy en día además tiene una actividad antiandrogénica. No es un antiandrógeno, hay que tener cuidado, no es un antiandrógeno, pero sí tiene actividad antiandrogénica. Ahí viene el error. Alguna gente dice, es un antiandrógeno. No, no es un antiandrógeno. Tiene actividad antiandrogénica. Recuerden, o si no lo hemos hablado nunca, pero se lo digo, cuando una mujer, cuando una joven tiene mucha actividad androgénica, como por ejemplo hirsutismo, acné, ¿no? Engrosamiento de la piel, generalmente mucha seborrea, muchas veces esa alta actividad de síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, asociado, le dan espironolactona como antiandrógeno. Pero esta actividad antiandrogénica se puede tener utilizando la drospirenona. La drospirenona, entonces, es ideal, la actividad antiandrogénica va a ayudar sobre todo en el síndrome ovario poliquístico, en la mujer, en la joven con su hirsutismo, con el acné. ¿Cómo sabes que el acné es dependiente de la actividad androgénica en una mujer? Porque dice el doctor, siempre cada cierto tiempo me sale, ¿no? Es cíclico. No tengo acné todo el mes y no me sale cuando, ¿no? Cuando se supuestamente pues, está ovulando. Entonces, esa relación cíclica inmediatamente te dice, ya, miras bien, desnudas a la paciente, te das cuenta de que tiene una disposición del vello un poco más andrógino que ginecoide, que tiene cierto hirsutismo, ¿no? Entonces, una indicación es usar espironolactona con los efectos adversos que pueda tener, pero la otra, mucho mejor hoy en día, es usar este derivado, que en realidad no es un antiandrógeno, sino es un progestágeno derivado de la espironolactona, la drospirenona.
excelente actividad antiandrogénica, actividad, no es antiandrógeno, vuelvo a decirlo, ¿ya? Y beneficioso para tratar el acné, el crecimiento del hirsutismo y sobre todo el síndrome ovario poliquístico. Tiene también actividad antimineralocorticoide, que de todas maneras le va a ayudar también en evitar retención de agua y sal. Y por último, va a controlar síntomas hormonales importantes. Eso es algo que quería que lo tengan siempre en cuenta. Tamoxifeno, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, es importante. ¿Por qué? Porque va como un inhibidor de la aromatasa, ¿no? Perdón, como un modulador del receptor estrogénico específico, ¿no? No tiene actividad sobre la aromatasa, por si acaso. Estos son otro grupo. Entonces, hay maneras de inhibir. ¿Se acuerdan que le decía que en el cáncer de mama tenía receptores estrogénicos de progesterona y HER2? Obviamente tengo que buscar medicamentos que bloqueen la actividad estrogénica. El tamoxifeno es uno de ellos, modulador selectivo del receptor estrogénico que termina bloqueando básicamente el receptor estrogénico del tejido mamario. O sea, bloquea la actividad en el tejido mamario y más bien la incrementa en el tejido no mamario. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque de esa manera evita, ¿no?, el daño a otros tejidos, porque generalmente cuando uno da bloqueadores estrogénicos, genera secundariamente osteoporosis, por ejemplo. Entonces es un antagonista en el tejido mamario, entonces en el tejido mamario será antagonista estrogénico, mientras que en tejidos no mamarios será un agonista estrogénico. Hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, es un modulador selectivo del receptor estrogénico, muy bueno. Sus riesgos de efectos secundarios pueden ser a veces básicamente sofocación, sequedad vaginal, obviamente. O sea, lo que se llama ¿no?, la clínica de una menopausia precoz. De una menopausia precoz. Pero eliminas, con respecto a los inhibidores de la aromatasa, ¿no?, anastrozol, eliminas el riesgo y que produce generalmente ahí lo que es la osteoporosis. Mifepristone. Esto quizás no les guste mucho a ustedes, pero es como médicos tienen que saberlo. Yo sé que su posición respecto al aborto, yo la comparto, yo tampoco estoy de acuerdo con el aborto, pero como médicos y como nuestra parte científica debemos conocer y a todo paciente se le debe ofrecer la opción. Ya no depende de nosotros, de lo que nosotros pensemos. Cuando uno se hace médico, uno no puede actuar en función a su conciencia religiosa o convicciones personales, ¿no? Cuando uno se hace médico, uno tiene que pensar siempre 100% en el beneficio del paciente y lo que el paciente requiere de nosotros. Entonces, para eso, tu ciencia tiene que estar bien definida. Entonces, mifepristone es un antagonista de los receptores de progesterona, ¿no es cierto? Esa es la acción. Entonces, como antagonista de los receptores de progesterona, es utilizado para la interrupción del embarazo. En nuestro país, supuestamente, el Estado debería darlo, ¿no? Todavía esa ley no fue modificada, ¿no? Fue una ley caviar, pero realmente lo único que se hizo en algún momento fue dar las píldoras al día siguiente. No se llegó a comprar, no se llegó a ofrecer en forma gratuita. Generalmente esto se compra y se suele muchas veces combinar, ¿no? Mifepristone se suele combinar generalmente con misoprostol para incrementar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Entonces,
como un antagonista del receptor de progesterona, recordemos que es necesario la progesterona para la preservación de la gestación. Entonces, si yo bloqueo la actividad de progesterona, obviamente se va a desprender, ¿no?, toda la mucosa del útero y eso se llevará consigo la implantación del huevo. Entonces, generalmente es recomendado por la OMS, por eso le digo también, no solamente tiene que ver es recomendado por la OMS que todos los países lo puedan dar en las primeras 12 semanas y se recomienda su em, uso combinado con misoprostol, que es una prostaglandina que básicamente va a incrementar, ¿no?, la posibilidad de intensificar, digamos, el movimiento uterino para poder interrumpir el embarazo. Vamos a la siguiente. Respecto a oxitocina como fármaco, recordad que los oxitóxicos se utilizan fundamentalmente para incrementar, ¿no es cierto?, la contracción uterina. Se utiliza básicamente en la inducción y la conducción. Se dice conducción cuando ya se inició el trabajo de parto. O sea, inducción es cuando el trabajo de parto todavía no se ha iniciado. Entonces, yo tengo que inducirlo porque ya está pasándose de las 42 semanas. Es inducción, que inicie el trabajo de parto. Y la conducción tiene que ver ya cuando la paciente inició el trabajo de parto, pero está muy lento. Entonces, el incremento de la oxitocina lo conduzco a una actividad mayor. Entonces va a producir contracción. Obviamente la oxitocina es una hormona, nosotros sabemos que se produce a nivel del hipotálamo, se libera a nivel se almacena y se libera en la neurohipófisis, y además de esta actividad, se supone que las relaciones sociales son netamente oxitóxicas. Lo importante acá es saber que existen los antiocitóxicos llamados tocolíticos. Los tocolíticos. Los tocolíticos son importantísimos en la medicina porque son esenciales para gestionar y tratar un trabajo de parto prematuro. Entonces, tratamos de evitar un trabajo de parto prematuro. Entonces, los tocolíticos, los más utilizados, tenemos los beta agonistas, ¿no es cierto? Los beta agonistas, que vamos a hablar de ellos en un momentito, porque en la parte pulmonar, no sabemos que su actividad, ¿no?, como beta adrenérgicos, hace que disminuya el calcio intracelular y relaja el músculo liso. Por eso produce broncodilatación en el pulmón, y en el caso de la mujer que está teniendo contracciones, pues va a relajar el músculo. Entonces va a relajar el músculo. Tenemos además los antagonistas del calcio, ¿como quién? Como el nifedipino, son los más utilizados. Como bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Como dihidropiridínicos, bloquean los canales de calcio y relajan el músculo liso. Así como al relajar ¿no?, van a vasodilatar y provocar la caída de la presión arterial, utilidad en hipertensión, pero también acá relajarán el músculo, son relajantes musculares. Después tenemos los inhibidores directos de la oxitocina. Ahí sí ya hablamos de inhibidores directos de oxitocina como el atosiban. El atosiban, ¿no es cierto?, inhibe receptores de oxitocina en el útero. Entonces, ahí sí va a ir en contra de la actividad de la oxitocina, ¿no?, los receptores de oxitocina. Además de ello, podemos utilizar también antiinflamatorios no esteroideos. Podemos utilizar AINES, básicamente, donde bloqueamos la producción de prostaglandinas, por eso decíamos el misoprostol, que es un prostaglandínico, eso sería en contra. ¿Y qué vamos a utilizar ahí? Se suele utilizar indometacina. Estos son los recursos clásicos que se utilizan como tocolíticos para evitar un trabajo de parto prematuro.
Ya habíamos hablado de esto. Y vamos ahora a la parte ya más sencilla, que es la parte pulmonar. Los beta 2 agonistas adrenérgicos fundamentalmente vamos a actuar sobre, ¿no? Son fármacos utilizados básicamente como broncodilatadores, beta 2 adrenérgicos, que actúan sobre el receptor beta 2, sobre la proteína G, incrementando la actividad, ¿no?, de AMP cíclico. Esta actividad AMP cíclico se ha visto que tiene relación directa con la relajación muscular, ¿no? De la relajación muscular disminuyendo la entrada de calcio, relajación muscular, y de esa manera se broncodilata. Su actividad cardiovascular es mínima respecto a la presión, pero sí tiene a veces tendencia a taquicardizar en algunos pacientes. Entonces, los beta 2 agonistas que actúan a nivel de proteína G, incrementando MP cíclico, es importantísimo. Estos beta 2 agonistas tenemos todos los de acción corta, se llaman, ¿no?, SABA. SABA por beta agonista de acción corta en inglés, ¿no? Short action. Entonces, SABA son los de acción corta. Ahí tenemos básicamente el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol. Recordando que el salbutamol en Estados Unidos es conocido como albuterol y alguna vez lo van a ver o alguien se los va a ofrecer con ese nombre. La acción de ellos, el mecanismo de acción es el que hemos escrito. La acción de ellos está sobre todo, inicia a los 20 minutos y suele ser pico a las 2 horas. Entonces, por eso son de acción corta. Por eso su gran indicación es rescate, es terapia rescate, sobre todo en el asma bronquial. Entonces, cuando tienes un broncoespasmo, quieres relajar el músculo en forma rápida, entonces utilizas salbutamol, terbutalina o fenoterol. Lo puedes utilizar, se utiliza por vía aérea, ¿no? O sea, no se utiliza por vía oral, aunque algunos lo dan también por vía oral. Se utiliza por vía aérea, es lo que se llama vía inhalada. Puede ser en su forma de spray, puede ser en su forma de nebulización, incluso en su forma de polvo, que es más raro. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso clásico de los betagonistas de acción, de los betagonistas en general? ¿No? Pueden producir, por ejemplo, pueden producir hipocalemia, baja de potasio, pueden producir hiperglucemia, incremento de la glucosa, ¿no? Pueden producir en su toxicidad, pueden producir taquicardia, pero eso cuando es en toxicidad. Y el efecto adverso más frecuente, o sea, esto es lo que más preguntan, pero el más frecuente es el famoso tremor. El 30% de los pacientes les tiemblan las manos cuando están en esa situación. A ver, quiero activar mi cámara, no sé por qué. ¿Hay algún problema? No, no se activa. Creo que hay una interferencia ahí. Bueno, ya ahí dejamos. Pero existen los LAVA, betagonistas de acción prolongada. Estos son los de acción prolongada. Y son muy útiles para el manejo crónico. Estos son de rescate. O sea, acá es rescate, significa manejo agudo. Lo usas para revertir la crisis y después ahí queda. No lo vas a usar en forma permanente. No se debe utilizar salbutamol en forma permanente. Cuando quieres dar en forma permanente, darás de acción prolongada, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el salmeterol,
¿no? Que es uno de los más utilizados, y que inician acción, o sea, su inicio de acción es a las 2 horas, y suelen durar 12 horas, ¿no? Acá está entre 2 a 4 horas el tiempo de acción, acá es 12 horas. Por eso que se suelen utilizar cada 12 horas, ¿ok? Entonces, salmeterol del más utilizado en nuestro país. Los efectos adversos siguen siendo los mismos, el mecanismo de acción sigue siendo los mismos, ¿ok? Y la vía tiene que ser igual, inhalada. La diferencia es la indicación. Nuevamente, los SABA son de rescate y los LABA, betagonistas de acción prolongada, son para mantenimiento, manejo crónico. Recordar que en el asma bronquial el manejo fundamental, la piedra angular de tratamiento es el corticoide inhalado. El corticoide inhalado. ¿Ok? No por vía oral, no por vía parenteral, el corticoide inhalado, ¿no? La beclometasona, ¿no? La fluticasona, el budesonide. Y ellos suelen asociarse a betagonistas de acción prolongada como el salmeterol, como el formoterol. Hay uno que se llama indacaterol, que dura 24 horas y que se utiliza más en EPOC. Recuerden que el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se utilizan estos fármacos. Los bloqueadores muscarínicos, si yo tengo que el efecto de un bronquio, ¿no? Acá tengo mi bronquio, ¿no? Tengo mi bronquio con mi músculo ahí. Entonces, en mi bronquio, quien normalmente me ejerce la acción broncodilatadora es el sistema simpático mediado por la adrenalina. Y entonces la adrenalina me produce el efecto broncodilatador a través de sus receptores beta 2. Por eso que el medicamento que utilizo cuando quiero broncodilatar, ¿cuál será? Un beta 2 agonista, ¿no es cierto? Será un beta 2 agonista. Ya sabemos, SABA y LABA. Pero siempre a un efecto en el organismo hay otro efecto, el parasimpático. Y ahí viene básicamente, ¿no? La acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, al tener el efecto parasimpático, va a producir broncoconstricción. No tiene obviamente la potencia del efecto adrenérgico. El efecto obviamente de broncodilatación, no, el organismo no lo quiere tener tan encendido, porque obviamente te puede provocar el ahogo y la muerte. Pero lo tienes ahí, mediado por acetilcolina, y recuerden que en acetilcolina, no por cualquier de sus receptores, sino por su receptor muscarínico. Entonces, si el acetilcolina se excita en el asma, en cualquier proceso, y me va a generar más broncoconstricción, ¿yo tengo que hacerle agonismo o tengo que hacerle antagonismo? Tengo Antagonismo. que un antagonismo. Entonces, acá lo que haré es bloquear. Si aquí tenía un beta 2 agonista, acá tendré un antimuscarínico, un bloqueador del receptor muscarínico, o sea, un antimuscarínico. Entonces, los bloqueadores del receptor muscarínico, los antimuscarínicos, se llaman así SAMA, antimuscarínico, acuérdense que esto es en inglés, de acción corta, short action. Y tendrás los LAMA, antimuscarínicos de acción prolongada. Entonces son adyuvantes en el asma, pero son los fármacos más importantes en el EPOC. O sea, estos son más importantes en el EPOC, no faltan en el EPOC, porque el efecto de acetilcolina es más fuerte a nivel de broncoespasmo generado en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al tabaquismo. En cambio, en el asmático, esto es un adyuvante. Puede estar como puede faltar. Entonces, un SAMA de acción corta es el bromuro de ipratropio.
Este es de acción corta. Generalmente actúa a los 30 minutos y tiene 4 horas de acción. Mientras que un antimuscarino de acción prolongada es el bromuro de tiotropio. Todos se dan por vía inhalada. Pero acá, por ejemplo, el tiotropio que tenemos en petitorio, por ejemplo, no va con un spray. Acuérdense que la vía inhalada puede ser una vía utilizada con un meteorizado, o sea, con un spray, o puede ser utilizado a través de la aspiración de polvo, una cápsula de polvo o la aspiración de líquido. Y es mejor, es un aplicador especial de dispara, se aspira y es mucho mejor que el spray. ¿Ok? Entonces, el bromuro hipatropio que dura 24 horas. Estos son fundamentalmente en el EPOC. Ojo que también son adyuvantes en el asma, son importantes. Los efectos adversos más importantes son los efectos anticolinérgicos que pueden producir boca seca, retención urinaria, taquicardia. En el asma, que es la gran enfermedad de que se estudia como farmacología pulmonar, nosotros sabemos que en el asma existe un fenotipo que se llama hipersensible, que es el fenotipo del 90% de los pacientes. Y hay un fenotipo llamado eosinofílico, que es el del adulto, es el más críptico, es el más severo y que tiene también llamado asma del adulto 10, ¿no? A 8%. Hay otros perfiles más raros, unos fenotipos. Hoy en día en clínica se habla de los fenotipos que tienen relación con la fisiopatología. El fenotipo hipersensible que empieza generalmente en la infancia tiene relación con una reacción de hipersensibilidad tipo ¿qué? Tipo, Tipo 1. así es. ¿Mediado por quién? IgE. Así es. Entonces, toda reacción de hipersensibilidad tipo 1 va a haber un antígeno de por medio. Entonces viene el antígeno, es detectado por tu célula, ¿no? Por tu célula T, llevado, presentado a tu mastocito. Perdón, me salté un paso. Presentado a tu, por tu célula dendrítica tipo T, va a ser presentado a tu célula B, que va a producir IgE. Rápidamente, este IgE va a activar los mastocitos. Y estos mastocitos van a liberar sustancias preformadas, sobre todo histamina, ¿no es cierto? Heparinoides, que van a producir broncoconstricción intensa. Se producen la broncoconstricción. Pero generan el inicio de un proceso inflamatorio, donde se comienza a producir leucotrienos. Entonces, estos leucotrienos, obviamente por la vía de ¿no? de la prostaciclina, entonces vamos a tener nosotros que los leucotrienos se van a generar y van a ser los que van a generar la cronicidad del proceso, fundamentalmente la cronicidad del proceso. Entonces, una de las estrategias, habíamos dicho que lo más importante es el corticoide inhalado, porque el corticoide inhalado va a actuar a este nivel, a todos los niveles de supresión, actuando sobre la supresión de interleuquina 2 y como efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Entonces va a actuar a nivel del proceso inflamatorio, de la activación de liberación de IgE, etcétera. Entonces eso es importante, va a prevenir todo el proceso, ¿no? Va a prevenir todo el proceso. Pero podemos ayudar, siempre acuérdense que es importante poder ayudar al proceso, porque el corticoide inhalado tiene sus efectos adversos importantes. Entonces, podemos disminuir la dosis de corticoide inhalado ayudando con los llamados antileucotrienos. Entonces, podemos bloquear el receptor de leucotrienos.
Y para bloquear el receptor de leucotrienos, básicamente vamos a utilizar en nuestro país el Montelukast. Entonces, el Montelukast es un medicamento que bloquea el receptor de leucotrienos. Se suele dar en niños entre 4 y 5 miligramos, en adultos aproximadamente 10 miligramos, no aproximadamente, es 10 miligramos al día. El tiempo de tratamiento mínimo es de un mes, porque esto es un proceso lento. Cuando es efectivo, se mantiene como un mínimo de 3 meses. No solamente se usa en asma, también se está usando en atopía, sobre todo en pacientes atópicos con dermatitis atópica severa o rinitis alérgica. Es bastante, bastante útil cuando empieza esta temporada de frío, la gente empieza con su rinitis alérgica y su crisis de asma. El Montelukast se toma, ¿no?, tempranamente, y se ve que disminuye el número o la severidad de los episodios. Ahora, en la producción, ¿cómo se llama? Cuando yo produzco leucotrienos, ¿cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima responsable? La lipoxigenasa. La 5-lipoxigenasa. Entonces, cuando yo ya formé el leucotrieno, estoy bloqueando el receptor. Entonces, el Montelukast va al receptor, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo bloqueo la producción? O sea, bloqueo la 5-lipoxigenasa. ¿Se dan cuenta? Y eso, hay un fármaco que nunca llegó al país, pero que se lo puedo preguntar, y se los voy a preguntar, que se llama Sileutón, que se usa mucho en otros países y bloquea la producción de leucotrieno. Entonces, el Montelukast actúa ya producido el leucotrieno sobre el receptor y el Sileutón sobre la 5-lipoxigenasa, evitando la producción de leucotrieno. Claro, ustedes saben que no va a evitar el 100%, pero baja y es bastante útil, ¿ya? Entonces, estos son los antileucotrienos cuya indicación es en el perfil hipersensible y como adyuvante del uso de corticoide inhalado. Muy bien, chicos. Todos los temas que hemos tratado van a ser preguntados. Espero que el examen sea bueno. La otra semana empezamos antibióticos, que es muy importante. Es quizás para mí lo más importante de toda la farmacología. Yo les voy a hacer la clase introductoria y con el doctor Ortiz vamos a ver básicamente todos los temas, ¿ya? Es la mejor parte de farmacología. Eh, no sé si tienen alguna duda a lo que hemos hablado, preguntas. Está fácil, lo Doctor, una grabaron. consulta. Sí, dígame. Bueno, en el caso estamos viendo también lo que es hipersensibilidad tipo uno. Y bueno, según el Robbins, me parece que vi que el que mediaba que sea justamente una fase, digamos, tardía, en el caso de la hipersensibilidad tipo uno, hablando del asma, sería más que todo las citocinas liberadas, ¿no? Porque mencionaba ahí que bueno, fase inmediata sería lo que vendría a ser las aminas vasoactivas, como la histamina, y lo que son derivados lipídicos, como el PGD2 y los leucotrienos. Eso tenía duda, Doc. No, en realidad, mediadores hay varios, pero el que se sigue produciendo, o sea, se produce desde el inicio, pero sobre todo se produce en forma crónica, es el que le decía, la leucotrieno se está demostrado que es el que no preserva, no siga preservar, porque preservar es algo bueno, el que perpetúa ¿no?, el proceso inflamatorio. Es el más metido en el cuadro. O sea, cada crisis que tiene un paciente, porque recuerden que el asma es una enfermedad episódica, así se llama, porque son crisis que duran horas, ¿no? Entonces, salvo que estés en un asma persistente severo, donde ya es constante la enfermedad. Pero la mayor parte de los pacientes tienen crisis. Y cada crisis, inicialmente el gran problema va a ser un broncoespasmo inducido fundamentalmente por la degranulación inmediata, donde también va a estar metido el leucotrieno, pero sobre todo histamina. Pero no ha habido nunca efecto positivo del uso de antihistamínicos. Por eso lo que hay que hacer es broncodilatar y con corticoide inhalado prevenir más daño futuro. O sea, esa es la clave. Pero para el corticoide inhalado
para no usarlo en dosis muy altas, el antileucotrieno es el fármaco adyuvante. Porque es como te digo, hay varios mediadores que al final no son farmacológicamente útiles, pero el leucotrieno sí. Con el leucotrieno sí se logró gran utilidad y poder disminuir. Lo otro que me olvidaba es que cuando llegas al estado de severidad, gran severidad, refractariedad, por ejemplo, del asmático, entonces ya no te sirven ni siquiera los corticoides sistémicos que pueden causar mucho daño. Entonces el paciente que entra en refractariedad va a requerir ya monoclonales, ¿no? En el caso del hipersensible, el monoclonal se llama omalizumab, ¿no? Entonces es un bloqueador de receptor de IgE. Entonces va a ir al proceso al inicio, bloquear el IgE. Y en el caso del paciente eosinofílico, que es el adulto, el que no tiene antígeno, el que se hizo asmático de adulto, 40, 45 años, ya tardío, ¿no? Eso se llamaba antes el asma intrínseco. Ese paciente no tiene ningún antígeno y por lo tanto no sabe por qué genera el asma. Por eso también le llaman asma críptico o asma oscura, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que genera mayor actividad de eosinófilos, incluso vas a encontrar eosinófilos en el esputo, en exceso, y interleuquina 5. Varias interleuquinas, pero la más importante es la interleuquina 5 como su mediador. Entonces, en los refractarios del perfil eosinofílico se utiliza un antimonoclonal llamado también reslisumab y mepolizumab, son los que está ahí, se pueden utilizar hoy en día, ¿no? Que bloquean directamente el receptor de interleuquina 5. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero Muchas gracias, Doc. que haya sido provechoso. Yo creo que les va a ir bien el examen. Si mañana se jala a alguien, ya pues o es que no estuvo hoy o es que no hay interés, ¿ya? Pero ahí me disculpo que semanas pasadas he estado con bastante actividad y fuera de viaje. Ahora nos vamos a poner bien al día y vamos a entrar fuerte a lo que es fundamentalmente antibiótico terapia, que es, bueno, algo que yo siempre he trabajado mucho. Alguna vez estuve en el comité de expertos de antibióticos y bueno, es un tema para mí de toda la vida. Así que vamos a hablar mucho de antibiótico terapia. Además, recuerden que la antibiótico terapia, les dejo como tarea por qué, pero la antibiótico terapia cambia el curso de la vida del ser humano. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, listo chicos, entonces los dejo. Recording stopped. Me pasa el delegado, por favor, la lista. Mañana su examen está fácil y hemos revisado todo.